Chiquillos, entonces comenzamos la clase de hoy y lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, es vamos a continuar contextualizando qué era lo que pasaba en Chile en el siglo XX. Ya, la clase anterior vimos cuál era su base económica, cuál era la base económica de Chile, ¿cierto? Y estuvimos viendo las salitreras. Pero antes de compartir la pantalla, chiquillos, me gustaría saber si es que recibieron ya todos ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan que el otro día yo les hice una línea de tiempo en la clase? Y yo les dije, se las voy a mandar a color, y se las mandé a color impresa. ¿Ya? ¿La recibieron, chiquillos? Manito hacia arriba, dedito hacia arriba, dedito hacia abajo. El Martín la recibió, la Nico también. Perfecto. Los demás, chiquillos, la Estefan, la Nectalia, la Maylin, Ya a mí me Lucas. dieron una hoja, Amigo, pero no revisé bien si venía. Ya, revisa después si viene, que es una línea de tiempo de historia, que es una línea de tiempo que viene a todo color, full color, chiquillo. Aquí no escatimamos en gasto, ya, full tendencia, ya, full color, ya. Así que denme un segundito que estaba entrando, entró el Lucas, ¿cierto? Entró el Luquita, ¿cierto? Sí, sí está el Lucas ahí, perfecto. Ay, la Nectania viene de nuevo, que se cayó, parece. Ya. Vamos a compartir entonces. Ay, espérenme. Denme un segundo, que la profesora Xiomara me está hablando. Ahí está. Que le tengo que enviar la clase a mi curso. Ya, ahí sí. Ya, ahora sí, chiquillos. Comparto entonces la pantalla y como les decía, en la clase de hoy lo que nosotros vamos a ver es nuevamente la continuación de la contextualización de lo que está pasando en Chile en el siglo XX. ¿Ya? La clase anterior nosotros ya vimos lo que era principalmente cómo se basaba su sistema económico, que era en base al salitre, ¿cierto? Y conocimos un poquito el tema de las salitreras y cómo vivían ellos, ¿ya? Entonces vamos a seguir viendo y vamos a seguir contextualizando y vamos a seguir avanzando en el tiempo en realidad. Esta clase va a ser un poquito larga, pero de a poquitito, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a continuar, así que ustedes tranquilidad ante todo. ya somos súper pocos. Sí, somos súper poquitos, será porque es viernes, previo a un fin de semana largo, no sé qué pasará, ¿ya? Bueno, antecedentes de la época, de principios de siglo, chiquillos, y era lo que hablábamos un poquito en la clase anterior, ¿ya? En el ámbito político, Chile se encontraba bajo un régimen parlamentario, ¿ya? Y cuando hablamos de un régimen parlamentario, si bien en Chile existen, o existía aquí en este momento ya, los tres poderes del Estado, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo y judicial. Chiquillos, por favor, Martín y Lucas, yo comprendo que ustedes se tienen que poner de acuerdo para cosas, pero háganlo, mándense mensajes privados en vez de mandarse mensajes que todo el mundo lo ve, Es ¿ya? que no se puede, tía, porque tú te lo uso solo para... Ya, entonces hablarán por WhatsApp después, pues chiquillos, pero estamos en clase, ¿ya? Entonces, Chile se encontraba bajo un régimen parlamentario. Eso quiere decir que el poder ejecutivo y el poder legislativo tenía técnicamente el mismo poder, a diferencia de hoy día que el régimen que nosotros tenemos es exacerbadamente, o sea, tiene mucho de presidencialismo, ¿ya? En donde el presidente es una figura muy importante porque la Constitución también lo permite. ¿Ya? La Constitución permite que sea efectivamente el presidente de la República quien tenga tanto poder. De hecho, hoy día es el propio presidente de la República quien tiene que, por ejemplo, acelerar leyes o ponerle importancia a las leyes para que éstas se puedan aprobar en el Congreso Nacional, ¿ya?
es el mismo presidente de la República. Mi amor, Nectania, sí se escribe, pero recuerden que yo después igual se los mando, al terminar la clase yo se los mando con la profesora Xiomara, entonces no es necesario que se dediquen ahora a escribir, yo prefiero que pongan atención y tomen algunos apuntes nomás para después responder el Tommy digital, ¿ya? Entonces, hoy día existe en Chile un régimen presidencialista. En este tiempo, principios del siglo XX, 1900, existía un régimen parlamentario, que lo que hacía era como quitarle un poquito de importancia a las funciones que tenía el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente de la República. Y muchas veces como que le hacían zancadillas, ¿cierto? Y lo imposibilitaban en ejercer y cumplir sus propuestas presidenciales, ¿ya? Martín, voy a tener que hablar con la profesora Xiomara, todas las clases rayan la pizarra, ¿ya? Entonces, hablábamos que en el ámbito político, Chile se encuentra bajo un régimen parlamentario que lo que tiende a principios de siglo es como quitarle importancia al presidente de la República y a las funciones que él tiene, ¿ya? Y como que lo frenan un poco en que él no puede cumplir sus propias propuestas presidenciales, no puede cumplir con su programa político. En el ámbito económico, ya sabemos, ¿cierto?, según lo que vimos en la clase anterior, que Chile se caracterizaba por ser monoexportador. ¿Qué significa ser monoexportador? Que exportaba, o que la base de su economía era solamente un producto, solo uno. ¿Cuál era, chiquillos, este producto? ¿Cuál era el producto que exportaba? ¿Cuál era el producto que exportaba Chile hacia el mundo? Activen sus micrófonos y pueden responder. Muy bien, Fabi, muy bien. ¿Ya? Excelente. Efectivamente, como dice el Fabián, era la industria del salitre. ¿Ya? La industria del salitre, y era el producto número 1 que le daba la mayor cantidad de ingresos al país. Y obviamente esto iba en su vida, ¿cierto? Cada día le daba más ingresos. Ya estaba pasando por un periodo de crecimiento y de estabilidad. O sea, cuando nosotros hablamos de que nuestra economía era monoexportadora, chiquillos, pregunta de Tommy Digital, atención, hablamos de que solamente su economía se basaba en la exportación de un producto, de uno solo, que en este caso era el salitre. Y en términos sociales, ya hablamos de lo político, hablamos de lo económico y ahora vamos a ver el tema social. En términos sociales, a principios del siglo, la sociedad chilena se ve afectada por una incipiente industrialización salitrera. ¿Por qué? Porque comienza, ¿cierto?, a crecer muchísimo el área de la industria salitrera. Y vimos, ¿cierto?, cómo se creaban en el norte del país, en el medio del desierto, las oficinas salitreras, en donde llegaba no solamente gente que vivía cercana, ¿cierto?, en la zona norte de nuestro país, sino que también, yo les contaba en la clase anterior, que llegó muchísima gente desde Bolivia, desde Perú, pero también muchísima gente que se trasladó desde el sur de nuestro país, desde la zona centro, hacia el norte, hacia la oficina salitrera, en busca de mejores condiciones de vida, ya en mejoras condiciones de vida y de calidad de vida, o para poder trabajar y tener dinero. Y socialmente en Chile podemos encontrar a 3 grupos sociales, ya, o a 3 clases sociales, como la llamaríamos hoy día. La primera la llamamos la oligarquía, y la oligarquía vendría siendo hoy día lo que nosotros conocemos como la clase alta de nuestro país. Y la oligarquía, y esta clase alta, se dedicaba principalmente y desarrollaba sus actividades en el ámbito político y económico de nuestro país, como lo es, chiquillos, hasta el día de hoy, lamentablemente. Imaginemos que hoy día el actual presidente de la República es uno de los millonarios más importantes de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, aparte de controlar el término económico, también nos controla políticamente. La clase alta ha dominado desde principios de siglo, ¿cierto?, hasta el día de hoy la política de nuestro país. Pero también tenemos, por otro lado, una clase media. Y esta clase media crece, ya comienza a crecer, si bien no son los más adinerados, pero sí tienen una formación educacional muchísimo más amplia,
y la clase media comienza a crecer debido a los ingresos por parte que se están recibiendo por parte del salitre, pero también, dígame mi amor. La clase media son los que tienen un poco de plata y un poco pobre. Claro, ya, o sea, no son ricos porque no poseen la cantidad de dinero que tiene la oligarquía, pero tampoco es una clase baja, ¿cierto? Una clase popular. ¿Por qué? Porque poseen un poco más quizás de educación y a lo que se dedican también en esta época la clase media son principalmente a actividades que tienen que ver con cargos públicos, ya trabajan como para el Estado, ¿ya? A eso tiene que ver la clase media. Y también tenemos a los grupos populares que representaban a la mayor cantidad de población, ¿ya? Y la mayoría de estas personas trabajaba en las minas, en los campos o incluso, chiquillos, muchas mujeres y hombres en este tiempo también, por la falta de trabajo que había, también trabajaban en el tema de la prostitución, ¿ya? Y eran los grupos populares. Esta clase popular, ¿cierto? O este auge que hay por migrar desde el campo, venirse a Santiago o viajar, ¿cierto?, hacia el norte de nuestro país, crea un fenómeno que se llama la cuestión social. Y hoy ya vimos el tema político, ya vimos el tema económico, ya vimos el tema social, pero aquí nos vamos a ver específicamente que este tema de las clases sociales llega a ser un problema. ¿Por qué? Se crea un fenómeno que se llama, chiquillos, la cuestión social. Y fue la forma en que se le da este nombre a un problema que afecta principalmente, chiquillos, a las clases populares, a los grupos populares y principalmente al sector obrero. ¿Por qué? Porque la forma en la que vivían ellos, como era el sector más bajo de la sociedad, la forma en que vivían ellos los afectaba y como era la mayor cantidad de población, era una cosa que se llamaba la cuestión social, ¿ya? Era un tema de una clase social en particular. Y afectaba de qué manera con el higiene, con la vivienda, con la calidad de trabajo en que los trabajadores realizaban, ¿ya? Por ejemplo, con el higiene, las clases populares no tenían acceso a lo que nosotros hoy día conocemos como el agua potable, ¿cierto? El alcantarillado. Ellos tenían que hacer, por ejemplo, en unas basenicas o en unas pelelas, en unos tarros. No tenían agua potable para poder cocinar, lavarse las manos, etc. Y eso genera, obviamente, un aumento en las enfermedades de la época. Las viviendas en las que ellos habitaban, tenemos que pensar que ellos vivían en unos lugares, principalmente acá en Santiago, que se les llamaba conventillos, ¿ya? Que están presentes hasta el día de hoy. Y lamentablemente, quienes viven hoy día en esos lugares son nuestros hermanos migrantes, ¿ya? Pero los conventillos, chiquillos, han existido siempre, que son viviendas muy precarias, muy pequeñas, donde hay distintas piezas, donde vive una cantidad de personas, ¿ya? Una cantidad muy elevada de personas. O sea, en una pieza que está pensada para una o para dos personas, en este tiempo vivían 10 o 15 personas en un solo dormitorio. Y eso produce lo que se llama el hacinamiento, la acumulación de gente en un lugar muy pequeñito. ¿Ya? Entonces tenemos que pensar que en esta época, si vivían 10 en una pieza y se enfermaba uno, obviamente se iban a enfermar todos los demás, ¿ya? Y también tiene que ver este problema, chiquillos, de la cuestión social, tiene que ver con la calidad del trabajo que ellos realizaban. Hoy día, y lo vamos a ver acá más adelante también, hoy día sus apoderados y nosotros los adultos tenemos una ley que nos ampara, que nos dice que nosotros no podemos trabajar, chiquillos, más de 45 horas semanales. ¿Ya? En esta época no existía esa ley. Por ende, las personas adultas que tenían que trabajar podían trabajar, no sé, 12, 14 o 18 horas diarias, lo cual obviamente eso generaba un problema a la salud de las personas, porque se levantaban a las 4 de la mañana, entraban a trabajar a las 5 de la mañana y podían trabajar hasta altas horas de la madrugada, ya hasta la noche. Entonces, obviamente, eso no les permitía un descanso y obviamente la cantidad de dinero que les pagaban no era lo óptimo,
¿ya? Entonces, la calidad de trabajo que tenían afectaba también en su propia calidad de vida. En 1907, debido a la calidad de vida que estaban teniendo todos los trabajadores de nuestro país, chiquillos, ocurre uno de los hechos más crudos de nuestra historia, la llamada matanza en la Escuela Santa María de Iquique, ¿ya? En el año 1907. Un grupo de trabajadores, un grupo de obreros, se reúne, ¿cierto? Y comienza a protestar en torno a las malas condiciones que yo les contaba, en las malas condiciones de vida que vivían, en las malas condiciones de higiene en las que estaban, en las malas condiciones de trabajo, en estas horas tan largas de trabajo que ellos tenían y los bajos sueldos que tenían, comienzan una protesta, ¿cierto? Y comienzan una huelga. ¿Qué es lo que sucede, chiquillos? La policía de la época, porque en este tiempo todavía no existía lo que hoy día nosotros conocemos como la Institución de Carabineros de Chile. En este caso solamente existía el ejército, quien estaba a cargo del país y quienes eran ¿cómo se llaman? Las personas encargadas, ¿cierto?, de la ciudad de Iquique, mandan al ejército para frenar estas movilizaciones. Y los obreros se reúnen en una escuela que se llamaba Santa María de Iquique, ¿ya? En la escuela Santa María, y se reúnen en ese lugar los obreros y comienzan a protestar para que mejoraran sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida, la calidad, los sueldos, las horas que ellos trabajaban, y llega el ejército chileno, chiquillos, y los matan. ¿Ya? Se le llama la matanza de la escuela de Santa María de Iquique, porque de verdad, chiquillos, los acribillan, o sea, el ejército dispara sin medir los matan. resultados y los matan, chiquillos, a los trabajadores, ¿ya? Es uno de los hechos más crudos de nuestra historia. ¿Ya? ¿Por qué? Y los matan solo por el hecho de que querían una vivienda justa, o sea, perdón, un salario justo, unas horas de trabajo justas, ¿ya? Y mejor calidad de vida. Obviamente, este hecho en particular aviva las movilizaciones obreras en todo nuestro país, ¿ya? Porque obviamente a los trabajadores comunes y corrientes les afecta que hayan matado a compañeros de ellos, ¿cierto? Por el solo hecho de pedir mejores condiciones salariales y mejores condiciones de trabajo, ¿ya? ¿Qué estaba pasando en el exterior de nuestro país? En el año 1914, el país llega a un nivel de exportación de salitre que no tiene antecedentes previos ni tampoco posteriores. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les contaba, chiquillos, que el salitre era nuestra materia prima más importante, era la base de nuestra economía? ¿Y por qué era tan importante? Porque el salitre se utilizaba en la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué, chiquillos? Se los dije la semana pasada. ¿Para qué se utilizaba el salitre? Ay. ¿Para qué se utilizaba el... ¿Para qué? ¿Fabi? ¿Pistola? Exactamente, para la elaboración de armas de fuego, ¿cierto? Pero también el salitre servía como, como fertilizante, ¿ya? Entonces, Chile era uno de los principales países que tenía la mayor cantidad de concentración de salitre en el mundo. Obviamente, si yo tengo mucho salitre, lo que yo tengo que hacer es venderlo. Y eso es lo que hizo Chile. Su economía se basaba principalmente en la exportación del salitre. Pero, tenemos el auge salitrero, ¿cierto? Que lo hablamos en la clase anterior. Tenemos exportaciones muy altas del salitre. Todo se vende, chiquillos, a Europa. Ahí, como yo les decía, el uso del salitre se ocupaba para hacer bombas, para hacer armas, etc. Y todas las obras públicas que se realizaron gracias a el dinero que se obtuvo por el salitre, ¿cierto? Lo vimos en la clase anterior, que se realizaron puentes, se realizaron hospitales, se alargaron las líneas férreas, etc. ¿Ya? En el año 1915, y miren, aquí vamos a ver de aquí en adelante hasta como
como el año 1940, vamos a ver que hay varias personas que llegan a la presidencia de Chile, pero que muchas veces duraron muy poquititos. Vamos a ver incluso un presidente de la República que estuvo en el poder solamente 100 días, ¿ya? Recordemos que estamos hablando de 1900, ya en este caso estamos en 1915. Hay unas elecciones presidenciales y llega al poder el señor Juan Luis Sanfuentes, que era del Partido Liberal. Y lo que hace él en su gobierno es que, debido a toda esta problemática de la cuestión social, chiquillos, promulga leyes sociales, ¿ya? Pero aún así surgen grandes huelgas y grandes marchas para poder conquistar aún más derechos por parte de los trabajadores y de las clases populares. Juan Luis Sanfuentes dirige un estado que caerá en una crisis económica, y aquí les estoy dando un poquito de spoiler, porque al término de la Primera Guerra Mundial, chiquillos, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, Chile cae en una crisis económica muy, muy grande. ¿Por qué? Porque se crea el salitre sintético en Europa, por ende ya no necesitaban, nunca más en Europa van a necesitar el salitre de origen natural. ¿Por qué? Porque comienzan a utilizar el sintético. Y al terminar la guerra, los países tampoco necesitan salitre, ¿ya? Porque recuerden que el salitre lo ocupaban principalmente para hacer armas, para hacer bombas, y al terminar una guerra ya no se necesita más el salitre. Juan Luis Sanfuentes en su gobierno intenta corregir esta crisis económica, intenta salir de esta crisis económica con la emisión de dinero, ¿ya? O sea, él hace más dinero, pero al final la gente tenía mucho dinero, tenía el billete en sí, tenía muchos billetes, pero obviamente no habían productos de los cuales poder comprar, ¿ya? Y eso genera un fenómeno que en economía se llama inflación. Y aquí estaba el spoiler que le estaba haciendo, chiquillos, déjenme ver bien, en 1918, ¿cierto? Se termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, y aparece... y la aparición, ¿por qué? Porque aparece el salitre sintético, ¿ya? Y el país, como yo les decía, cae en una crisis económica enorme, porque como sale el salitre sintético, Chile ya no tiene a quién venderle salitre, y como nuestra economía tenía carácter monoexportador, que solamente se basaba en la venta del salitre, obviamente caemos en una crisis económica muy, muy grande. ¿Ya? Pucha, que esta cuestión se me cambia. Ahí sí. Ya caemos en una crisis económica muy, muy grande. El término de la guerra significa una disminución en la exportación del salitre, y esto significa una crisis económica no tan solo para Chile, sino que también una crisis económica mundial. Aparece el salitre sintético y reemplaza al natural que exportaba, ¿cierto?, nuestro país. En 1920, chiquillos, hay nuevas elecciones presidenciales y sale nuevamente una persona del Partido Liberal, que es el señor Arturo Alessandri Palma, ¿ya? El llamado León de Tarapacá, ¿ya? Chiquillos, ¿hay alguien que tiene el micrófono prendido? Le voy a pedir que por favor lo apague, porque se genera mucho ruido, ¿ya? Arturo Alessandri Palma, presidente de Chile, también conocido como el León de Tarapacá. Lamentablemente, él cuando llega al poder no se gana a la oposición, ¿cierto?, del Parlamento. Y el gobierno está siendo obstaculizado en la aprobación de leyes y de agenda. O sea, todo lo que Arturo Alessandri Palma traía como proyecto para poder trabajarlo para el país, lamentablemente el Parlamento, los diputados y los senadores a cada rato le dicen que no, que no, que no, y obviamente eso produce un problema político, ¿ya? Porque lamentablemente todas las ideas que traía Arturo Alessandri Palma no se pueden concretar. El general Luis Altamirano es declarado en el año 1924 por parte de Arturo Alessandri Palma, es declarado como ministro de guerra, ¿ya? Y este acto de incluir a la milicia, a los militares, al gobierno, es algo que está presente hasta el día de hoy. Hoy día, obviamente, no se les llama ministro de guerra, sino que se le llaman...
¿cómo se llama el ministro? Ministro de Defensa. Ay, gracias, hijo. Mi hijo me está ayudando acá. Hoy día se le llama Ministro de Defensa, ¿cierto? En donde efectivamente es... Ay, se me sale cada vez que alguien entra a la clase. Ya, ahí está. Ministro de Defensa, que está presente hasta el día de hoy, pero ¿cuándo se crea, chiquillos? Recién en el año 1924, ¿cierto? Cuando ingresa Luis Altamirano, cuando Arturo Alessandri Palma lo designa como ministro de guerra, que hoy día vendría siendo lo que es un ministro de defensa. Y por eso dice ahí, sin retirada, porque hasta el día de hoy tenemos a los militares como parte de esta forma de organización del gobierno, ¿ya? Y este acto designa el futuro, ojo con esto, vamos a ver más adelante, del cargo del presidente de Alessandri, ¿ya? Y de la política en general. Vamos a ver que este ministro de guerra, a partir de ahora, toma protagonismo, ¿ya? En la política. ¿Por qué? Porque se produce, chiquillos, el famoso ruido de sables, que es un malestar por parte de los militares en contra del gobierno de Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Y se le llama ruido de sables porque es como si los militares, ¿cierto?, sacaran su espada, ¿cierto?, de donde la tienen guardada, de su uniforme, ¿cierto?, y hacen, porque están preparados para atacar. ¿Ya? El descontento por los cargos públicos. Aquí vamos a ver un poquito lo que es el ruido de sables. Se origina en forma de protesta a la dieta parlamentaria. Cuando hablamos de dieta parlamentaria, chiquillos, hablamos de los sueldos que reciben los parlamentarios, diputados y senadores. Y los militares hacen este ruido de sables en protesta a esta discusión de los sueldos que se estaban dando en torno al sueldo de los parlamentarios, ¿ya? Y ¿por qué? Porque a raíz de lo ocurrido, distintos militares llegaron a ser ministros de Estado, ¿ya? Y se sentían amenazados, y el Parlamento aprueba de manera inmediata la mayoría de las demandas que llevaban años en discusión. O sea, con este ruido de sables, como que los militares amenazan, ¿cierto?, que ellos podrían efectuar algún tipo de golpe de Estado, algún tipo de toma del poder, y obviamente todas las demandas que llevaban años en discusión son aprobadas por el Parlamento. En septiembre de 1924, Arturo Alessandri Palma, el presidente de la República, deja Chile, deja el país. ¿Qué sucede aquí? Los mismos ministros que hace algunos meses atrás de 1924 había nombrado, porque recuerden que los ministros son parte del Poder Ejecutivo, y los ministros no son cargos que son electos, uno no puede elegir los ministros, sino que los ministros son, se les llama como cargos de confianza del presidente, y es el mismo presidente de la República que nombra a sus ministros. Entonces, los mismos ministros que hace unos meses atrás de 1924 había nombrado a Arturo Alessandri Palma, ahora ejercen presión sobre el Poder Ejecutivo, sobre Arturo Alessandri Palma, y de una u otra manera lo presionan para poder renunciar a su cargo. ¿Ya? Le dicen que debe renunciar, pero para poder renunciar, él debe estar presente en el país, ¿ya? Y el Parlamento, diputados y senadores, no acepta la renuncia de Arturo Alessandri Palma y solo le permite salir del país unos meses. Entonces la estabilidad, chiquillos, política que Chile vivía entre los años 1924 y 1925 era bastante inestable. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el presidente de la República es como la cabeza de un país. O sea, a un país le cortamos la cabeza, si a un cuerpo le cortamos la cabeza, no sigue funcionando, ¿ya? Entonces es súper complicado cuando no está la cabeza del país. ¿Qué es lo que sucede después, chiquillos? Alessandri se va a Italia. Ahí hay un avioncito, ¿cierto? Y se va a Italia. ¿Y qué pasa acá? En ausencia del presidente, se crea una junta de gobierno que en este caso es una junta militar. ¿Por qué? Porque son los militares los que toman el mando del país en ese momento.
y toma el poder una vez que Arturo Y Alessandri... ya sale chueco. ¿Sale chueco? Pucha, yo lo veo Sí, derecho. Es que no sé cómo arreglarlo. ¿Ya? Yo lo veo bien. Ya, sí, quizás Yo igual. tú tenías el celular ahí medio chueco. ¿Ya? La Junta de Gobierno, la Junta Militar de 1924 y 1925 toma el poder una vez que Alessandri se marcha del país y se va a Italia. ¿Quiénes son las personas que conforman esta Junta de Gobierno? Son tres ministros, los ministros Neff, Altamirano y Bennett. Y lo que hacen, chiquillos, es disolver el Congreso Nacional. Le dicen a los diputados y a los senadores, compadre, muchas gracias, váyanse para la casa, pero quienes van a gobernar en estos momentos el país vamos a ser nosotros. ¿Ya? Obviamente, chiquillos, eso trae repercusiones políticas. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestros parlamentarios, diputados y senadores, son las personas que hacen las leyes de nuestra nación y son elegidos por nosotros, por los adultos, ¿cierto?, que tenemos derecho a votar. Obviamente eso genera un malestar político y malestar social y hace que en el año 1925 regrese Arturo Alessandri Palma, regrese al país y vuelve por una presión que también recibe él por parte del comité que se le llamaba el Comité Revolucionario. ¿Qué era el Comité Revolucionario? El Comité Revolucionario, chiquillos, era una agrupación, ¿cierto?, que estaba compuesta por oficiales de menor rango que Neff, Altamirano y Bennett, ¿ya? O sea, que tenían menos poder dentro de la gama de los militares. ¿Y por quiénes estaban liderados? Y esto es súper importante, chiquillos. ¿Por quiénes estaban liderados? Por el coronel Carlos Ibáñez del Campo. Nosotros decimos, uy, me suena ese nombre, me suena ese nombre. Vamos a ver más adelante el protagonismo que tiene y que toma Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Y este comité revolucionario lo que hace es destituir a la Junta de Gobierno y le juran la libertad a Alessandri y lo traen de vuelta a Chile. Y ojo con esto, Carlos Ibáñez del Campo, coronel del ejército chileno, lo que hace es hacerse ministro de guerra, ya que hoy día lo conoceríamos como ministro de Defensa. En agosto de 1925, y lo vimos también en la clase anterior, cuando yo se lo mostré en la línea de tiempo, se crea una nueva constitución que es la llamada Constitución de 1925. ¿Qué características tenía esta constitución? Pregunta de Tommy Digital. Lo más importante, chiquillos, es que se separa la Iglesia Católica del Estado. La Iglesia Católica como institución ya no puede incidir dentro de las medidas que se tomen por parte del Estado. Nos queda... Y la característica más importante es que el Estado se separa de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia Católica ya no va a poder tener opinión en las decisiones que tome el Estado chileno. Y la Constitución de 1925 también propone un aumento en el tema de la protección social y ¿se acuerdan que a principio de la presentación yo les dije que a principios de siglo el régimen de gobierno era parlamentario? La Constitución de 1925 cambia ese formato y le da un régimen de gobierno presidencialista, ya en donde el presidente tiene un protagonismo o un poder mucho más importante del que tenía antes, ¿ya? Y es el presidente de la República, entonces, quien decide la mayor cantidad de cosas que suceden en nuestro país, ¿ya? Él, por ejemplo, el presidente de la República, es quien le da, puede acelerar o puede retrasar la promulgación de una ley, ¿ya? Entonces, el régimen presidencialista comienza aquí en la Constitución de 1925. Pero también en el año 1925 tenemos la misión Kemmerer, ya lo que hace es que busca ¿se acuerdan que tuvimos un presidente que hizo mucho dinero,
creó mucho papel de dinero, ya mucho papel moneda, y esta misión Kemerer lo que hace es una respuesta a la inflación, y lo que hace es controlar la emisión de dinero. Y se crea una ley y se crea una institución muy importante que están presentes hasta el día de hoy en nuestro país. Se crea, cierto, la ley monetaria, que lo que hace es controlar la emisión de billetes, y se crea la institución del Banco Central, que va a ser la institución encargada de controlar la emisión del dinero. Porque no sacamos nada con decir, somos un país súper pobre, entonces hagamos más dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final el tener mucho papel, mucho dinero, lo que crea es que los precios de las cosas se comienzan a inflar, comienzan a crecer, y por eso a este proceso se le llama el proceso de inflación. Entonces, para poder detener esa inflación, se crea esta llamada misión Kemerer, lo que hace es controlar la emisión de dinero, y para eso se crea una institución que se llama el Banco Central, y se crea una ley que se llama la Ley Monetaria, ¿ya? De manera paralela también renunciaba Arturo Alessandri Palma bajo la presión. Ojo, ¿se acuerdan que hablamos ahora, hace poquito, 2 minutos atrás, de la figura de Carlos Ibáñez del Campo? Perdón, con la figura de Carlos Ibáñez del Campo, y miren lo que pasa, que más encima él pasa a ser, Alessandri lo nombra como ministro de Guerra, bajo la presión de Carlos Ibáñez del Campo, lo hace renunciar a Arturo Alessandri Palma, a Jorge Alessandri, y decide que no puede gobernar, por lo que nuevamente presenta su renuncia, y el Parlamento esta vez lo acepta. Y se hacen elecciones presidenciales, en donde el candidato que gana es el señor Emiliano Figueroa. Y Emiliano Figueroa se presenta como el único candidato, o sea, había que votar si es que sí ganaba o si es que no. Y la situación económica del país, a través de la creación de la ley monetaria y de la creación del Banco Central, lamentablemente no había mejorado mucho. Hay grandes huelgas y levantamientos obreros y militares, ya por las condiciones de salud, por las condiciones sociales, por las condiciones de trabajo, y la figura de Ibáñez, de Carlos Ibáñez del Campo, que hace que Alessandri renuncie, sigue estando presente ahí, pero ya no es ministro de Guerra, sino que pasa a ser ministro del Interior. O sea, él se preocupa de las cosas que suceden a la interna de nuestro país. En 1927 renuncia Emiliano Figueroa, ¿ya? O sea, este señor alcanzó a durar solamente 2 años en el puesto. Renuncia Emiliano Figueroa, y nuevamente el mandatario se ve presionado por Carlos Ibáñez del Campo, al punto de no poder realizar su trabajo de forma regular, y decide renunciar y dejar el cargo. Y es acá cuando hay nuevamente elecciones presidenciales en el año 1927, y el general Carlos Ibáñez del Campo toma el poder, y se le llama como una dictadura camuflada, ¿ya? Si bien tuvo buenos resultados Carlos Ibáñez del Campo en la agilización y en el fortalecimiento de la economía nacional, su gobierno... Profesora, Dígame, mi amor. tengo 7% de batería. Ay, ¿por qué no lo cargan antes? Cárguelo pues por mientras, ¿ya? Carlos Ibáñez del Campo lo que hace es que, si bien va teniendo mejores resultados a nivel económico, su gobierno se caracteriza, chiquillos, por una fuerte represión, ya por fuerte censura, y la represión y la censura se utilizan para mantener el orden público, ¿ya? O sea que el poder que tienen los militares en la calle es muy, muy fuerte, reprime muchísimo. ¿A quiénes? A los obreros y a las clases populares, que demandaban mejoras en sus sueldos, mejoras en la calidad de vida, en la calidad del trabajo, en las horas de trabajo, y también en sus remuneraciones. ¿Cuáles son las múltiples? O sea, Carlos Ibáñez del Campo, si bien mejora la economía, se caracteriza por ser, su gobierno por ser de mucha represión y de mucha censura para mantener el orden público. Él también crea instituciones que están presentes hasta el día de hoy en nuestro país.
Crea la FACH, la Fuerza Aérea Chilena, ¿ya? Crea también una línea aérea, aviones, ¿cierto? Una empresa de líneas aéreas para poder trasladarse de un lugar a otro en forma comercial también, etcétera. Y crea la institución, don Carlos Ibáñez del Campo, crea la institución de Carabineros de Chile. Y obviamente, como ya los decíamos, él fortalece la economía del país, ¿ya? En 1929, a nivel mundial, chiquillos, se vive un día que se le llama el Jueves Negro. Y el año 1929 fue un año súper complejo económicamente, pero a nivel mundial. Obviamente eso trae represalia para nuestro país, eso trae consecuencias para nuestro país. Pero en 1929 se vive el famoso Jueves Negro, que es una gran crisis de la Bolsa de Nueva York que crea una crisis mundial. ¿Qué es el Jueves Negro? O el crack de Nueva York es una crisis económica y ha sido la crisis económica más grande de la historia y que afecta a todo el mundo. Sin embargo, tuvo especial efecto en nuestro país, ¿ya? Carlos Ibáñez del Campo, volvemos a Chile, ¿cierto? Carlos Ibáñez del Campo en 1930 crea el famoso Congreso Termal, ¿ya? Crea un nuevo congreso. ¿Qué es el Congreso Termal? El congreso fue una reunión que se lleva a cabo en las termas de Chillán, ¿ya? Quienes conocen la ciudad de Chillán conocerán que ahí hay un lugar muy bonito, yo no tuve la oportunidad de Sí, sí lo conocer, conozco, tía. ¿sí? Hay unas termas, ¿cierto? Un lugar donde hay aguas calentitas, termas naturales, ¿cierto? Que se llaman las termas de Chillán. Sí, yo he ido. ¿Sí? Maravilloso, maravilloso ese lugar creo que es. Agua calentita. Agua calentita, ¿cierto? Y bueno, este congreso se lleva a cargo, y por eso se llama Congreso Termal, porque se lleva a cargo, se lleva a cabo, chiquillos, y se reúnen en unas termas. Mira qué rico para hacer reuniones allá, ¿ya? Y asisten los principales mandatarios de cada partido político existente en ese momento en el país. Y se conforma un congreso que posteriormente ganaría las elecciones y las personas que ocuparían cargos fueron escogidas por Carlos Ibáñez del Campo. En 1930 se produce esta gran crisis económica como consecuencia de la crisis del 29. Ya la depresión económica que provoca el crack de Nueva York llega obviamente a Chile en 1930. ¿Y a quién afecta? A los mismos de siempre, chiquillos. Y en este caso no es a la oligarquía, no es a la clase media, sino que como siempre lo ha sido, a través de la historia de nuestro país y a través de la historia mundial, las crisis económicas siempre afectan a nosotros, las clases más populares, ¿cierto? Las clases más bajas. La cuestión social aún no estaba resuelta. Nosotros hablábamos de la cuestión social a principios de siglo, ¿cierto? En el 1900, etcétera. Y aquí estamos en 1930, han pasado 30 años y todavía sigue existiendo, chiquillo, el tema de la cuestión social. No estaba resuelta y el país cae nuevamente en una crisis económica y son nuevamente los más pobres los que se ven afectados. Por esta crisis económica que se vive en Estados Unidos, pero que trae consecuencias a Chile, el desempleo aumenta. Y obviamente son las clases populares y las clases trabajadoras quienes se ven afectadas, ¿ya? Las precarias condiciones de los desempleados en las ciudades hace cada vez más evidente el tema del hacinamiento, de la poca higiene, de la poca leyes laborales que nosotros teníamos como país, ¿ya? Y ojo con esto, ya veníamos escuchando a Carlos Ibáñez del Campo que hace renunciar a Alessandri, que hace renunciar al siguiente presidente, ¿cierto? Hace mucha censura para poder controlar el orden del país y se le hace un atentado al general Carlos Ibáñez del Campo. Y se le llama en 1930 el complot del avión rojo, ¿ya? La decaída de Ibáñez y la desaprobación social. Debido a la represión y a la censura que tiene el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, la gente, y el desempleo que estaba viviendo la gente también, la gente comienza a decir, no, ¿saben qué? A mí ya este gallo no me está gustando y no está teniendo nuestra aprobación. Tras la gran crisis que azota el país,
todas las responsabilidades recaen en el señor Carlos Ibáñez del Campo, que se ha ganado el rechazo de la mayor parte de la sociedad. El complot lo lidera principalmente el señor Marmaduke Grof y el señor Enrique Bravo, y consistía en levantar aliados de Concepción en contra de Ibáñez. El plan fracasó y termina con Marmaduke Grof y Bravo, ¿cierto?, fuera del país. O sea, todo este plan que Marmaduke Está Grof bravo. y Bravo estaban planeando, ¿cierto?, estaban ahí manipulando para que sacara a Ibáñez del campo, lamentablemente no funciona y termina con Marmaduke Grof exiliado, ¿cierto?, y los echa del país. En el 1931 se funda la Corporación Salitrera de Chile, la Fundación COSACH, y de una u otra manera lo que se trata de hacer es levantar nuevamente la importancia que tenía el salitre como a principios de siglo. Dado que la principal responsabilidad del gobierno del general Carlos Ibáñez era fortalecer el rol del Estado, principalmente en el ámbito económico, crea una institución que participa activamente en la compra y en la reactivación de las salitreras, que se llamaba la COSACH, ¿cierto?, que era la Corporación Salitrera de Chile. O sea, el Estado va a comenzar a comprar las salitreras. Recordemos, que yo les dije en la clase anterior, que las salitreras no eran administradas, en su periodo de auge, no eran administradas por el Estado, sino que eran administradas por privados, principalmente ingleses. ¿Ya? Y en el año 1931 lo que se hace, chiquillos, es que el general Carlos Ibáñez del Campo quiere comprar las salitreras para tratar de reactivar este modelo económico, ¿ya? Y miren qué bonito, en el año 1931 también, chiquillos, se crea el Código del Trabajo, y este Código del Trabajo, que es una ley que nos rige, chiquillos, hasta el día de hoy, obviamente ha tenido modificaciones, pero el Código del Trabajo, la Ley del Trabajo, decreta y delimita el trato que hay entre un jefe y un empleado. En este Código del Trabajo, entonces, se habla sobre las horas que una persona debe trabajar diariamente, o semanalmente, o mensualmente, el tipo de trato que debe haber, que no debe haber abusos por parte de los jefes a un empleado, que se le debe pagar un sueldo, que este sueldo debe tener una base como mínimo, que hoy día nosotros lo conocemos como el sueldo mínimo, ¿cierto? Entonces, en 1931 recién se crea el Código del Trabajo. En 1931 también, en el mes de julio, Carlos Ibáñez del Campo renuncia a su cargo. ¿Por qué? Por una gran crisis económica y por esta presión social que ya de verdad era inaguantable, porque ya nadie lo quería en el país para que siguiera gobernando. Y cuando su gobierno transparenta el déficit de dinero que había en nuestro país, existe y se comienza a crear un gran revuelo, grandes huelgas y movimientos, ¿cierto?, que ponen fin a la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Y por eso él decide renunciar, ¿ya? En octubre de ese año, de 1931, se llama a elecciones presidenciales y gana Juan Esteban Montero. Y miren nuevamente, Juan Esteban Montero, entre 1931 y 1932, hay 5 mandatos distintos, de los cuales solo uno fue escogido mediante elecciones, que es el señor Juan Esteban Montero. O sea, la estabilidad política que tenía nuestro país era más o menos, no más, ¿ya? Luego, en 1932, hay una pequeña república socialista en Chile, quitan del poder a Montero y se trata de implementar este modelo de la República Socialista, pero fracasa, chiquillo, a los 12 días de haberse impuesto, o sea, no duró nada, ¿ya? Que era un movimiento que estaba presidido, quien comandaba esto, era el señor Eugenio Mate, Marmaduke Grof y Carlos Dávila, y dura solamente, esta República Socialista Chilena dura solamente 12 días, imagínense. Y yo les comentaba al inicio de la clase que había un gobierno que había durado 100 días, y se le llama el gobierno de los 100 días, que es el gobierno del señor Carlos Dávila. Apoyaba el rol del Estado de la economía,
crea un comisariato general de subsistencias y de precios, o sea, lo que hoy día podríamos entender como un ministerio de desarrollo social que ayuda a las personas que más lo necesiten, ¿ya? Y Carlos Dávila lo que hace es como autoproclamarse como presidente provisional, ¿ya? Y luego tenemos en 1932 las elecciones presidenciales que llevan al señor Arturo Alessandri Palma, liberal, regresa el León de Tarapacá, ese que se había ido a Italia, y el señor Carlos Ibáñez del Campo lo había hecho renunciar, ¿cierto? Vuelve a la presidencia y es un presidente provisorio, llama a elecciones y estas se realizan, perdón, el presidente provisorio de la época, luego de Esteban Montero de los 100 días, ¿cierto? Era el señor Bartolomé Blanch, llama a las elecciones y estas se realizan en octubre de 1932 y las gana Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Ya, chiquillos, hasta acá vamos a llegar hoy día con la clase teórica donde la profesora María Esther habla como un verdadero loro, ¿ya? Y ¡Para el juego! ahora viene la parte que les gusta a ustedes, ¿cierto? La A parte ver si te toquear el tercer número. entretenida, ¿ya? Aquí viene la parte entretenida y aquí, mira, como la Miley no ha estado antes, yo le voy a comentar. Nosotros todas las clases, Miley, jugamos a un juego que se llama Tommy Digital. Yo a través del chat les voy a enviar, se los acabo de enviar, un link. Busca el chat Miley y tienes que entrar a ese link donde dice únete a mi clase, historia sexto, 9 del 10 del 2020 y dice ingresa a, y allá hay una dirección de... ¡Entre! Perfecto, Fabi, perfecto. Esta es la parte que nos gusta a nosotros, ¿cierto? Y ahí tú te van a pedir, Miley, y que pongas tu nombre, ¿ya? Pon tu nombre nomás. Mira, ya entró el Agustín. Ya entré. Muy bien, muy bien. Ya está el Agustín, está el Lucas, y dice, no, soy Alexandra. Está el Fabi también. Muy bien, chiquillos. ¿Qué nos gusta jugar a esta cuestión, oye? Está el Agustín, el Fabián, el Lucas, la Miley, el Martín, la Alexandra y nos faltan un par de participantes, po. Me faltan dos, me falta el Stephanie. Ya, pues Steffi. Steffi, me faltas solo tú. Stephanie, no me decepciones. Me falta solo uno y comenzamos. Miley, mira, te explico. Tú que estás nuevita aquí. Aquí te van a salir una serie de preguntas, ¿ya? Y tú tienes que ir respondiendo según ahí lo solicite. Hay preguntas que son de alternativas donde tienes que escribir o elegir solamente una. No se salgan, pues chiquillos, que ahora tengo 6. ¿Quién se salió? ¿Quién se... Ya a mí me sale en un momento iniciará la clase. Sí, en un momento, porque ahí estamos, yo tengo que poner acá iniciar, po, ¿ya? Así que no se salgan, no se salgan. Ya, vamos a ¿Quién iniciar. falta? La Stephanie, po. ¡Stephanie! Inicio la nota. La inicio nomás, pucha, ya démosle un par de segundos. Ya, pues Stephanie, ahí sí, ahí vamos a iniciar la clase. Entonces, chiquillos, comenzamos con las preguntas. Y la primera pregunta dice así, ¿verdadero o falso? ¿El régimen parlamentario tendía a quitarle poder a las funciones que tenía el presidente de la República en el Poder Ejecutivo? ¿Verdadero o falso? Lo que hablaba yo al principio de la clase. El régimen parlamentario le quitaba un poquito de poder a las funciones que tenía el presidente de la República y el Poder Ejecutivo, ¿verdadero o falso? Ahí ustedes tienen que elegir si es verdadero o falso, ¿ya? Ay, que me gusta estos juegos a mí. Y son 7 preguntitas las de hoy día, ¿ya? Veamos, veamos, veamos cuántos segundos nos quedan. 20 segundos. Chan, ¿Y chan. qué pasa si ganamos? ¿Quién me preguntó eso? Yo, Miley. Miley, honor nomás, po. Ah, porque esto después, chiquillos, ustedes recuerden que la participación en esto les genera una nota de participación, ¿ya? Sí, por eso los chiquillos juegan. Y
Oh, mira, 4-4. 4-4, chiquillos, 4-4. No, chiquillos, era verdadero, pues si les dije que el régimen parlamentario al final quien tiene el mayor poder es Yo el me uní Senado. un poquito después porque había problema en el internet. Ya, mi amor. Ya, pero miren, ahí 4-4 era verdadero, pues chiquillo, era verdadero. El ¿Ya? primero. Ya, vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. Dice así, única respuesta, tienen que elegir una. ¿Qué significa que la economía sea de carácter monoexportador? Lo expliqué, ¿eh? Que tiene muchas materias primas para exportar, que su economía depende solo de un elemento o que su economía depende de varios elementos. ¿Qué significa que sea monoexportador? Monoexportador. Tenemos 5, ahí ustedes tienen que elegir una sola respuesta, chiquillos. Una sola respuesta. Me faltan 2 estudiantes, me falta 1. Y quedan 25 segundos. ¿Quién me falta por responder? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Muy bien, chiquillos. Veamos. ¡Se equivocaron! ¡La mayoría! Chiquillos, solo 2 acertaron. La respuesta correcta, cuando nosotros hablamos de una economía monoexportadora, significa que solamente depende de un solo elemento. Uno solo. ¿Por qué? Monoexportador. Mire, tiene que, cuando a usted le aparezca la palabra monoexportador, recuerden de los audífonos o los sistemas de audio. Los sistemas de audio trae un sistema que se llama estéreo, que se escucha por ambos lados, y un sistema que se llama mono, ¿ya? Y el mono es cuando tú escuchas por un solo oído, o sea, uno solo. Monoexportador significa un solo elemento. ¿Y cuál era el elemento del cual dependía nuestra economía? ¿Qué elemento era? El salitre, chiquillos, salitre. Ya, vamos con la siguiente. Y dice así, ¿cuántas clases sociales existían a principios del siglo XX? Existía una sola clase, que era la clase alta, o también llamada oligarquía. Existían 2 clases sociales, que era la clase alta y los grupos populares, o la letra C, que decía que existían 3 clases sociales, la oligarquía, la clase media y los grupos populares. ¿Cuántas clases sociales existían a principios del siglo XX? Existía la letra A, una clase social, la letra B, 2 clases sociales, o la letra C, 3 clases sociales. Esta está regalada. Yo te lo digo, esta fue un regalo que les di. Un regalito que les di, un regalito. ¿Quién va en primer lugar, chiquillos? Ya, 9, 8, 7, 6, 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. ¡Oh! Chiquillo! Muy bien. Muy bien esos 4 Yo estudiantes. voy tercero. Muy bien. La letra C era la correcta. ¿Cuántos grupos sociales existían? 3. La oligarquía, que era la clase alta, la clase media y la clase popular, o los grupos populares, que también se le conoce como clase baja. Ya, muy bien, chiquillos. Continuamos. La siguiente dice, por el fin de la guerra mundial, de la Primera Guerra, ¿la economía chilena entra en crisis? ¿Verdadero o falso? Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, ¿la economía chilena entra en crisis? ¿Verdadero o falso? ¿Falso o También lo verdadero? anoté. Ya, calleu que el loro, calleu que el loro. Muy bien, chiquillos, verdadero, muy bien, chiquillos. Efectivamente, Estoy en segundo, loco. al término de la Primera Voy Guerra tercero Mundial, yo. ya, pero al término de la Primera Guerra Mundial, chiquillos, efectivamente la economía chilena entra en crisis porque se acaba la guerra y no se compra más salitre porque crearon estos europeos el salitre sintético, y obviamente nuestra economía ¡fium!, se va al suelo. ¿Preparados para la siguiente? A la cuenta de 1, 2, 3. Pero
Miren esta, la Constitución de 1925 propone la separación del Estado con la Iglesia, ¿verdadero o falso? La Constitución de 1925, hoy puse Constitución, hoy la profesora, era la Constitución de 1925, propone la separación del Estado con la Iglesia, ¿verdadero o falso? ¿Falso o verdadero? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Verdadero, falso, falso, verdadero? Verdadero, muy bien, chiquillos. Esos dos que me respondieron que era falso. No, pues chiquillos, si la Constitución de Intentar 1900... quedar en primer lugar, tía. Tía, Voy segundo, tía. voy segundo. Mira, yo respondí y me dijo se acabó el tiempo. Ah, sí, porque Luca, tú tienes que haber sido el último que respondiste. Luca, ¿Ya? te remonté. Ya. Muy bien, chiquillo. Efectivamente, la Constitución de 1925 propone la separación del Estado con la Iglesia. Súper, súper bien. Y dice, ¿qué instituciones se crean bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo? Aquí tienen que marcarme todas las que crean ustedes correctas. ¿Crea la FACH, crea Carabineros de Chile, crea el Ejército o crea Policía de Investigaciones? Aquí pueden marcar 1, 2, 3 o 4 alternativas, ¿ya? Las que ustedes consideren correctas. Pero yo creo que ustedes se van a acordar. ¿Cuántas eran o no? ¿Se van a acordar o no se van a acordar? ¿Se van a acordar? ¡Uy, hay 3 respuestas nomás! ¿Se les olvidó? Hay 4 respuestas. ¿Y cuántos segundos quedan? Quedan 20 segundos. Chan, chan, chan. Hay 6 respuestas. Quedan 15 segundos. Falta una respuesta. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó el tiempo. Muy bien para las personas que pusieron, porque, a ver, Carlos Ibáñez del Campo crea 2 instituciones importantes, la Fuerza Aérea Chilena, conocida también como la FACH, y Carabineros de Chile. No crea el Ejército, ni tampoco crea Policía de Investigaciones, solo crea la FACH, que es la Fuerza Aérea, y Carabineros de Chile. Ahora vamos a la última pregunta. Chan, 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 chan. ¿En qué año se crea el Código del Trabajo? Esta solamente es una buena. 1945, 1971, 1931 o 1963. ¿En qué año se crea el Código del Trabajo? ¿En qué año se crea el Código del Trabajo? Chan, 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 chan. Tía, pero siempre hay uno que... Sí, pues hay alguien que no alcanza a responder, pues veamos ahora, a ver. ¿Quién es? ¿Quién va a ser el ganador? Me faltan 24 segundos, 23, 22, 21, 20. ¡Qué nervio! Ya, veamos. 10 segundos. Y aquí va a salir el ganador. Redoble de tambores. Se crea, como bien lo respondieron 3 estudiantes, se crea en el año 1931. Y ahora veamos quién es el ganador. ¡El Fabi! Primer lugar, el Fabián. Segundo lugar, el Agustín.